Buenas, el día de hoy vamos a revisar la clase de biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos siguiendo con las clases del capítulo de lípidos dentro del curso de bioquímica médica. Esto es uno de los temas más complejos, vamos a tratar de revisarlo de una manera didáctica con el objetivo de que se entienda de la mejor manera. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a tener los destinos de los ácidos grasos sintetizados o ingeridos. Quiere decirnos sintetizados por la biosíntesis de ácidos grasos endógenos, quiere decir del propio organismo, o ingeridos, es decir, exógenos de la dieta, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos nos va a dar un pool de ácidos grasos. Este pool de ácidos grasos va a tener dos destinos, ¿no? Un destino de cuando estamos en periodos de exceso de alimentos sin estar en periodo de crecimiento, es decir, una persona que ya no es niño, que consume exceso de alimentos, sobre todo, por ejemplo, exceso de carbohidratos, exceso de glucosa. Ahí el pool de ácidos grasos se va a desviar sobre todo a la síntesis de triglicéridos, a la síntesis de grasa de almacenamiento. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en periodos de crecimiento rápido, es decir, por ejemplo en la niñez, ahí más bien se van a sintetizar fosfolípidos de membrana celular, ya que se están regenerando nuevas células mucho más rápido que en un periodo de no crecimiento. Se están saliendo siempre nuevas células, creciendo cartílago, hueso, por ejemplo, y se necesitan siempre estar sintetizando fosfolípidos de membrana. Pero esto no quiere decir que si hay un exceso mucho en la dieta, no se van a sintetizar grasa de almacenamiento, sí se va a sintetizar, pero están más desviados hacia la síntesis de fosfolípidos de membrana, en lo que son los periodos de crecimiento rápido, como por ejemplo la niñez. Almacenamiento de energía. El ser humano almacena glucógeno para las necesidades energéticas de 12 horas. Si recordamos, el glucógeno es un polímero de la glucosa que se encuentra en el hígado almacenado, ¿no? Y cuando se necesita utilizar, cuando no existe glucosa inmediatamente disponible, se empieza a romper, se empieza a liberar glucosa a partir del glucógeno. Entonces, un ayuno de 12 horas ya nos consume todo el glucógeno, ¿no? En cambio, un ser humano promedio de 70 kilos puede almacenar más o menos alrededor de 15 kilos de grasas de almacenamiento, que pueden cubrir las necesidades energéticas basales hasta incluso durante 12 semanas de ayuno, ¿no? Entonces, las grasas tienen mucha más capacidad de almacenamiento de energía que los carbohidratos, ¿no? Pero no quiere decir que en un ayuno de 12 semanas solamente se van a consumir estos 15 kilos de grasa, ¿no? También se va a consumir músculo. Entonces la persona va a bajar bastante de peso, ¿no? Lo que se va a empezar a consumir ella misma si tiene un ayuno tan prolongado como por ejemplo 12 semanas, ¿no? Se puede dar si una persona se queda abandonada en el desierto o sea, algo así. Eh, puede ocurrir esta situación, ¿no? Y vamos a tener que los triglicéridos tienen el contenido energético más alto de todos los nutrientes almacenados, ¿no? Recordar que tienen 9 kilocalorías, más que un carbohidrato, más que una proteína. Bien, entonces los lípidos, los triglicéridos son la energía de almacenamiento, ¿no? Recordar que no, las grasas no son lo primero que se utiliza, sino son lo último, ¿no? Primero se utilizan los carbohidratos, después las proteínas y después las grasas. Bien, entonces vamos a ver los primeros pasos en la síntesis de los triglicéridos. Vamos a tener que esta vía metabólica, esta parte, se da en el adipocito y la de acá se da en el resto de tejidos que sintetizan triglicéridos, como por ejemplo el hígado y en el riñón. Bien, ¿qué va a ocurrir en el hígado y en el riñón? Acá el glicerol se va a fosforilar en su carbono 3 mediante la glicerol quinasa con gasto de ATP hacia ADP, ¿no? Y acá tenemos el fósforo, ¿no? Se forma el glicerol 3-fosfato. Bien, ¿qué va a ocurrir en el adipocito? En el adipocito, a partir de la glucosa que va a ocurrir la glucólisis, se va a formar lo que es la dihidroxiacetona fosfato, y de la dihidroxiacetona fosfato va a ocurrir una reducción por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que nos va a formar al glicerol 3-fosfato, ¿no? Al igual que acá. Esta enzima es citosólica, ¿no? La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Recordar que tenemos que saber que el adipocito no tiene glicerol quinasa, esta enzima de acá. Por lo tanto, el adipocito debe tener siempre glucosa
para oxidar, para poder sintetizar triglicéridos, ¿no? A diferencia del resto de tejidos que no necesitan tener necesariamente glucosa para oxidar. Bien, entonces el adipocito, a partir de la glucosa, es que nos va a sintetizar el primer intermediario, que es el glicerol 3-fosfato. Bien, y recordar que este glicerol 3-fosfato, glicerol fosforilado activado en el carbono 3, va a ser el esqueleto para la formación de todos los triglicéridos y fosfolípidos. Bien. Después, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener que a este glicerol 3-fosfato se le van a introducir ácidos grasos en el carbono 1 y en el carbono 2. Esto ocurre de la siguiente manera. Primero tenemos que activar al ácido graso mediante la acil-CoA sintetasa, que recordamos que es la primera enzima que era en la lanzadera de la carnitina, ¿no? Para la activación del ácido graso. Es la misma enzima. Entonces lo que va a ocurrir es que este ácido graso se va a activar con una coenzima A para formar un acil-CoA. Recordamos con pérdida del ATP hasta AMP, ¿no? Es decir, doble gasto de energía, ¿no? Con hidrólisis de pirofosfato inorgánico. Esto ocurre dos veces, una acá y una acá. Bien, y este ácido graso que se activó con la coenzima A, después mediante la aciltransferasa va a ingresar al glicerol 3-fosfato, el primero en el carbono 1, el segundo en el carbono 2, con pérdida de la CoA, ¿no? Solamente ingresa el ácido graso. Y el intermediario que se forma se llama ácido fosfatídico, ¿no? Entonces los otros precursores son los acil graso CoA formados a partir de los ácidos grasos por las acil CoA sintetasas. Este ácido fosfatídico también lo podemos llamar de acilglicerol 3-fosfato, ácido fosfatídico fosfatidato. Se encuentra en cantidades minúsculas en la célula y es el precursor de todos los triglicéridos y fosfolípidos, ¿sí? Recordar que es el precursor. Bien. Se dice que el primer ácido graso que ingresa a la molécula de glicerol 3-fosfato preferentemente es un ácido graso saturado, mientras que el segundo que ingresa preferentemente es un ácido graso insaturado, es decir, con dobles enlaces. Pero hay una excepción, en la glándula mamaria se dice que es saturado. Bien. Solamente para recordar la biosíntesis del acil-CoA, ¿no? Es la primera reacción de la lanzadera de la carnitina y también se necesita acá, en esta vía metabólica. Entonces acá tenemos al adenosín 3-fosfato, al ácido graso, ¿no? El R es la cadena hidrocarbonada. Entonces lo primero que ocurría, mediante esta enzima, la acil-graso-CoA sintetasa, se va a acoplar una molécula de AMP, el adenosín monofosfato, se pierde un pirofosfato, que después se degrada a fósforo inorgánico mediante la pirofosfato inorgánico hidrolasa. Y después la enzima, la acil-CoA sintetasa, lo que va a hacer es introducir la CoA acá al extremo carboxílico, ¿no? Y la que es el AMP se va a perder, ¿no? Entonces recordamos que hay doble gasto de energía, ya que se degradó hasta AMP, ¿no? La molécula de ATP. Y esto ocurre dos veces, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior. Dos veces ocurre para poder formar el ácido fosfatídico. Bien, entonces a partir de este ácido fosfatídico es que se van a sintetizar, dijimos, los triglicéridos y los fosfolípidos. Para que el ácido fosfatídico sea un triglicérido, lo único que le falta es que se le introduzca en su carbono 3 otro ácido graso, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a ocurrir? Primero, este fósforo se tiene que degradar, ¿no? Eso lo hace la ácido fosfatídico fosfatasa. Degrada el fosfato en el carbono 3, y liberándolo, dejándolo libre, y con lo que nos queda el 1,2 diacilglicerol, y este 1,2 diacilglicerol se necesita que se ingrese otro ácido graso en el carbono 3. Entonces de nuevo se va a activar otro ácido graso más acá. Mediante la acil-CoA sintetasa se va a formar un acil-CoA. La acil-CoA va a ingresar mediante la aciltransferasa. En el carbono 3 ingresa el ácido graso y se pierde la CoA, ¿no? Entonces ya tenemos al triglicérido, que es el glicerol con tres ácidos grasos unidos en su estructura. Este es la grasa de almacenamiento, la energía almacenable. Y para la síntesis de fosfolípidos, lo que nos falta solamente
es la unión de un grupo de cabeza o grupo X, que es una molécula extra, que puede ser colina, serina, etanolamina, carbohidratos como el inositol de repente, ¿ya? Y la unión de este grupo de cabezas son procesos complejos que los vamos a revisar en la siguiente parte de la clase, ¿ya? Primero tenemos que terminar con lo que es triglicéridos. Regulación de la biosíntesis de triglicéridos. La regulación se da a este nivel, ¿no? Vamos a tener que, a partir de los glúcidos de la dieta o a partir de las proteínas de la dieta, glucosa o aminoácidos, se sintetiza el acetil-CoA que va a poder desviarse hacia la síntesis de ácidos grasos. Recordar que a partir de la beta-oxidación, no, el acetil-CoA que se forme a partir de la beta-oxidación no se va a pasar a la síntesis de ácidos grasos, porque cuando la síntesis de ácidos grasos está estimulada, perdón, recordamos que la beta-oxidación está inhibida. Eran dos vías metabólicas que están recíprocamente reguladas. Vamos a tener que hormonas como la insulina van a estimular la degradación de la glucosa y aminoácidos hacia acetil-CoA y también la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Recordamos que estimula, a lo que es la acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Que es la enzima más importante en la biosíntesis de ácidos grasos, el principal sitio de regulación. Y entonces cuando existe gran pool de ácidos grasos que están aumentados, se van a ir a la síntesis de triglicéridos. Bien. La diabetes mellitus tipo 1, que es una diabetes donde existe insulinopenia absoluta, es decir, no hay insulina para nada. Si no hay insulina, no va a haber utilización de la glucosa, es decir, la glucosa no se degrada a acetil-CoA. No va a haber síntesis de triglicéridos, porque tampoco va a haber síntesis a partir de los ácidos grasos que se conviertan a triglicéridos, porque va a estar estimulada la otra hormona, que es el glucagón, y el glucagón recordamos que estimula gluconeogénesis, aumentando más la glucosa, que no se está utilizando y por lo tanto ya estaba aumentada. Y también el glucagón, si recordamos, lo que hace es estimular a la beta-oxidación, porque inhibe la acetil-CoA carboxilasa, disminuyendo el malonil-CoA, entonces el malonil-CoA ya no inhibe a la carnitina sintroferasa 1, y la beta-oxidación estaba recontraestimulada, ¿no? Entonces, el acetil-CoA, en este caso, en el caso de diabetes, va a ser originado a partir del exceso de beta-oxidación que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de beta-oxidación en el acetil-CoA, y recordamos que la gluconeogénesis se gasta en los intermediarios del ciclo de Krebs, el acetil-CoA ya no pasa el ciclo de Krebs a generar energía a partir de los ácidos grasos, sino se desvía a la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿no? La cetogénesis, ¿no? Recordamos una vez más la cetocidosis diabética, que es una aplicación clínica importante de este capítulo, ¿no? Es importante entender muchos de los conceptos que nosotros hablamos aquí para poder entender cetocidosis diabética, ¿no? Entonces aumentan los cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Esto se da más en diabetes tipo 1 porque en diabetes tipo 1 existe más insulinopenia absoluta que en diabetes tipo 2, pero también se puede dar en diabetes tipo 2. No es... E incluso se da más porque los diabéticos tipo 2 es mucho más común que los diabéticos tipo 1. ¿Bien? Bien. Control de la movilización de triglicéridos, entonces a partir de la insulina y el glucagón. Vamos a tener entonces a partir de la dieta, vamos a tener a la glucosa, ¿no? La glucosa va a ir al hígado y en el hígado va a sintetizar glucógeno y también va a sintetizar triglicéridos, ¿no? Primero ácidos grasos y después triglicéridos. Y a partir de estos triglicéridos es que se van a empaquetar en lo que es la lipoproteína de baja densidad o VLDL, de muy baja densidad o VLDL. Y esta VLDL se va a mover a través de la sangre, va a llegar a los capilares endoteliales del tejido adiposo. Y ahí vamos a encontrar una enzima que se llama lipasa endotelial o lipoproteína lipasa, que necesitamos que sea activada, recordamos, por la lipoproteína C2. ¿Y qué es lo que estamos viendo que está haciendo? Está degradando el triglicérido, lo está hidrolizando hacia ácidos grasos, para que estos ácidos grasos puedan ingresar dentro del adipocito y se resinteticen a triglicéridos, ¿no? Y vemos que hormona la está estimulando, es la insulina, ¿no? La insulina está estimulando este proceso, acá. Entonces la insulina promueve el depósito de triglicéridos, porque estamos viendo que se está degradando de la VLDL y está entrando al adipocito. Y en el adipocito se está resintetizando
de nuevo a triglicéridos. Entonces se está promoviendo el depósito de triglicéridos. Bien. Existe el proceso contrario, es decir, la liberación de un triglicérido, de los triglicéridos a partir del adipocito para que sean utilizados los ácidos grasos como energía. Esto lo hace la lipasa sensible hormona, ¿no? Y hemos hablado de esta enzima. Esta enzima va a promover la movilización de triglicéridos desde el tejido adiposo hacia la sangre y al resto del organismo. Y vamos a tener que la insulina va a ser un inhibidor de esta enzima. Entonces, como estamos viendo acá, ¿no? La insulina, ¿qué hace? Promueve que las grasas ingresen dentro del adipocito, pero inhibe su salida. Es decir, hace que se queden las grasas dentro del adipocito, que se almacenen, se queden dentro. Y tenemos a la otra hormona, al glucagón, que sigue el proceso contrario, ¿no? El glucagón más bien estimula la lipasa sensible hormona, por lo tanto promueve la movilización de los triglicéridos del tejido adiposo, porque recordamos que el glucagón se libera en los estados donde no hay energía disponible, sobre todo en lo que es el ayuno, y mientras que la insulina la insulina se libera en otros estados, en el estado postprandial donde existe energía disponible. Por lo tanto, en ese estado no se necesita utilizar grasas como sustrato energético. Ciclo del triglicérido. Entonces vamos a tener que los ácidos grasos y los triglicéridos van a estar en constante movilización entre el tejido adiposo y el hígado, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá que se están sintetizando triglicéridos a partir de ácido graso y glicerol 3-fosfato en el hígado. Estos se van a empaquetar como VLDL. A partir de la lipoproteína lipasa se degrada, sale glicerol, que sigue otras vías metabólicas que ya la vimos en beta-oxidación. Sale el ácido graso, entra al adipocito, en el adipocito se resintetiza triglicéridos y se pueden romper de nuevo para que se liberen como combustible para los tejidos, ¿no? Y de nuevo vayan al hígado y se vuelvan a resintetizar triglicéridos y se empaqueten, y así continúen ese ciclo siempre los triglicéridos. Acá nomás para recordar lo que es la movilización del triglicérido en el adipocito, ¿no? Tenemos las señales hormonales que hemos estado hablando, sobre todo la hormona más importante acá es el glucagón. ¿Qué es el glucagón? El glucagón estimula su receptor, el receptor ligado a proteína GS, que estimula la adenisciclasa, degrada el ATP hasta AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, recordamos la proteína quinasa A tenía que fosforilar a la lipasa sensible hormonas activándola y fosforilar las moléculas de perilipina que estaban revistiendo esta gota de lípidos donde están almacenadas las grasas. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que la lipasa sensible hormonas va a ingresar, ya que cuando se fosforila la perilipina se abren poros, va a ingresar dentro de la gota de lípido y va a degradar el triglicérido hacia ácido graso, ¿no? Y el ácido graso posteriormente se unirá en el torrente sanguíneo a la albúmina, ¿no? Y a la albúmina viajará, ¿no? Porque se tiene que unir a la albúmina para que pueda viajar, ya que como ácido graso es insoluble, y ingresa mediante los transportadores específicos, por ejemplo, a lo que es el músculo, si es que se necesita energía en el músculo, y en el músculo hará beta-oxidación, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, generando ATP. Bien, volvemos acá. Vamos a tener que el 75% de los ácidos grasos liberados por lipólisis se reesterifican para formar triglicéridos y el 25% se usan como sustrato energético. Es decir, en este proceso que estamos revisando, se tiene que mantener la proporción de 75% que se va a mantener como triglicérido resintetizado, es decir, acá o acá, y 25% se utiliza como combustible para los tejidos, sustrato energético. Esta proporción se tiene que mantener constante siempre, incluso en la inanición, es decir, en el ayuno prolongado también se mantiene constante. En el ayuno prolongado los ácidos grasos llegan a ser el principal combustible energético, pero lo que va a ocurrir acá no es que la proporción cambie, sino más bien que va a aumentar la velocidad de la movilización de triglicéridos. Es decir, la velocidad de estas vías, de esta movilización, va a ser más rápida, y por lo tanto va a haber más combustible para los tejidos disponibles, ¿no? Pero la proporción es igual, 75-25. Mientras que en un estado contrario, cuando se posee otro combustible, por ejemplo carbohidratos, glucosa, no acabas de comer,
el ciclo de liberación de ácidos grasos a partir de triglicéridos es bajo. Es decir, la velocidad de esta vía metabólica es baja. Hay liberación de menos ácidos grasos como combustible para los tejidos. Pero recordar que la proporción es igual siempre. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿no? Si en la inanición es un estado de hipoglicemia, donde no hay glucosa, y recordamos que el adipocito necesita normalmente glucosa para la síntesis de triglicéridos y para mantener estas proporciones de las que hemos estado hablando, y nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde sale el glicerol 3-fosfato en el adipocito para la síntesis de triglicéridos en la inanición, ¿no? Porque normalmente en la inanición el adipocito no va a tener glucosa disponible para sintetizar triglicéridos. Entonces, el glucagón y la adrenalina van a disminuir la glucólisis, que es justamente de donde sale el glicerol 3-fosfato en el adipocito, y van a aumentar la gluconeogénesis. En el tejido adiposo, por lo tanto, como disminuye la glucólisis, disminuye la dihidroxiacetona fosfato, que era el precursor anterior, ¿no? El tejido adiposo no puede fosforilar el glicerol generado en la lipólisis porque no tenía la glicerol quinasa, ¿no? Lo dijimos en un principio. Aún así se van a mantener las proporciones de movilización de triglicéridos, es decir, 75% de resíntesis y 25% de uso energético. ¿Cómo se da esto? Porque vamos a tener una vía metabólica extra que se llama gliceroneogénesis. ¿Ya? La gliceroneogénesis, que se da tanto en el tejido adiposo como en el hígado, es la vía metabólica que en el tejido adiposo nos va a formar glicerol necesario para la síntesis de los triglicéridos en el estado de ayuno, donde el adipocito no va a tener la glucosa disponible para generar su propio glicerol 3-fosfato. Bien, entonces, ¿cuál es la gliceroneogénesis? Es esta vía. La ruta es una versión reducida de la gluconeogénesis desde el piruvato hasta la hidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato mediante la deshidrogenasa citosólica y luego pasará a la síntesis de triglicéridos. Entonces la vía es desde el piruvato, ¿no? Mediante la piruvato carboxilasa se formará oxalacetato. Después mediante la fosfenol piruvato carboxiquinasa se forma el fosfenol piruvato. Múltiples pasos parecidos a la gluconeogénesis nos formará la dihidroxiacetona fosfato y después desde la dihidroxiacetona fosfato mediante la deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa nos forma el glicerol 3-fosfato, que recordamos que es el precursor, no es el esqueleto para la síntesis de los triglicéridos y también de los fosfolípidos. Entonces estas dos enzimas, las dos primeras, piruvato carboxilasa y fosfenol piruvato carboxiquinasa, en realidad son enzimas de la gluconeogénesis. Pero tenemos que recordar que el único tejido que hace gluconeogénesis en el organismo humano es el hígado. Entonces, ¿qué llevó al descubrimiento de la ruta metabólica? Que en el adipocito encontrábamos estas dos enzimas. Entonces dijeron, ¿para qué? ¿No? Si estas dos enzimas en realidad no tienen mucho que ver con el adipocito, porque el adipocito no va a sintetizar glucosa para exportarla a los tejidos, no hace gluconeogénesis. El único órgano capaz de hacer eso es el hígado. Entonces, como encontraron estas dos enzimas, llevaron al descubrimiento de que la ruta metabólica era esta, ¿no? Una ruta reducida de la gluconeogénesis, que es la gliceroneogénesis, que es como objetivo tiene la síntesis de glicerol 3-fosfato para la síntesis de triglicéridos en la inanición, para mantener las proporciones de 75% de resíntesis, 25% de uso energético, si bien es cierto, aumentada la velocidad de la vía. Bien, ¿cómo se regula esta gliceroneogénesis? Vamos a tener que la fosfenol piruvato carboxiquinasa va a ser el principal sitio de regulación y vamos a tener la regulación sobre todo se va a dar por los corticoides. Vamos a tener el cortisol natural o la dexametasona sintético. En el hígado van a aumentar la expresión del gen codificante de la enzima por un mecanismo de hormonas esteroideas de regulación genética. Y como la enzima en el hígado es la misma para la gluconeogénesis y la gliceroneogénesis, las dos vías van a estar estimuladas, ¿no? Recordamos que los corticoides son hormonas que se liberan fisiológicamente en los estados de estrés, como por ejemplo la hipoglicemia y la inanición es un estado de estrés, tiene que liberar corticoides. Y los corticoides tienen el objetivo, por ejemplo, de aumentar la glucosa en sangre
para aumentar la glucosa disponible para el sistema nervioso central, para el cerebro. Pero también está estimulada la gliceroneogénesis con el objetivo de que se empaqueten más triglicéridos en el hígado y esos triglicéridos salgan en forma de VLDL para que sean utilizados como energía. En cambio, en el tejido adiposo va a suceder lo contrario, ¿no? Los corticoides van a disminuir la expresión del gen codificante de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa. ¿Por qué? Porque en el adipocito si se sintetizaran más triglicéridos, ahí más bien se depositarían y no se utilizarían como energía. En el adipocito necesitamos ácidos grasos libres que se estén liberando y así sean utilizados como energía. Entonces, concluyendo, la disminución de la gliceroneogénesis en el tejido adiposo disminuye el reciclado de ácidos grasos, aumentando la liberación de ácidos grasos a la sangre, y el aumento de la gliceroneogénesis en el hígado aumenta la síntesis y exportación de triglicéridos para el resto de los tejidos. Eso lo vamos a entender mejor en este esquema. Acá tenemos el esquema, las glucocorticoides, entonces estamos diciendo que van a aumentar la expresión del gen codificante de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa en el hígado, por lo tanto estimulando la síntesis de triglicéridos, ¿no? A partir de ácidos grasos y glicerol 3-fosfato que viene del piruvato. Por lo tanto, esos triglicéridos se empaquetan en forma de VLDL y pueden también o bien ser degradados en el tejido adiposo para que ingresen o ser degradados en cualquier otro tejido para que sean utilizados como combustible. Bien. Después, este ácido graso, como estamos viendo acá, ¿no? Los glucocorticoides no están ahora estimulando como acá, sino inhibiendo la síntesis del gen codificante de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa en lo que es el tejido adiposo. Entonces acá, como no va a haber glicerol 3-fosfato disponible, porque estamos en estado de hipoglicemia, inanición, no hay glucosa que pueda sintetizar glicerol 3-fosfato, la síntesis de triglicéridos va a estar disminuida, ¿no? Entonces va a haber más cantidad de ácidos grasos libres, que como no se va a sintetizar triglicéridos, se van a liberar con el objetivo de tener más combustible para los tejidos. Entonces, que se estimule en el hígado y que se inhiba en el tejido adiposo, tiene todo como objetivo que haya más combustible para los tejidos, ¿no? Porque recordamos, ¿no? El hígado nunca va a almacenar el triglicérido que empaquete, ¿no? Que se genere. Eso sería patológico, eso sería hígado graso. En cambio, el adipocito sí lo haría, por eso es que las funciones de los corticoides son contrarias en el hígado y en el tejido adiposo en este caso, de la estimulación de la gliceroneogénesis. Bien, para terminar esta primera parte, vamos a ver una aplicación clínica, ¿no? El uso de tiazolidinodionas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Las tiazolidinodionas son un grupo farmacológico que actúa en la gliceroneogénesis. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo caso contrario a lo que hacían los corticoides. Miren, está estimulando a la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, el gen codificante, en el adipocito. Entonces está estimulando que haya más depósito de triglicéridos, ¿no? Porque hay más glicerol 3-fosfato disponible. Entonces va a haber menos salida de ácido graso hacia afuera. Aumenta el depósito de triglicéridos, disminuye los niveles de ácidos grasos libres en la sangre, disminuyendo su liberación. Y esto sirve porque en el diabético tipo 2 hay un estado de proaterogénesis, es decir, existe la tendencia a la formación de placas de ateroma en el diabético, sobre todo en el desarrollo de infarto agudo de miocardio, desorden cerebrovascular agudo. Eso es un problema importante en los diabéticos, entonces nos sirve para controlar los niveles de lípidos, porque los quiere mantener dentro del adipocito y que no se depositen en las arterias. También estos fármacos van a aumentar la sensibilidad a la insulina, pero se dice que tienen riesgo de infarto de miocardio por razones desconocidas. A veces se ocurre así con los fármacos que existen reacciones adversas que no se sabe exactamente por qué se dan. Porque más bien estos fármacos tratarían de disminuir el riesgo de infarto de miocardio, que sí lo hacen, ¿no? Porque van a disminuir los niveles de lípidos en lo que es el diabético tipo 2. Bien, con esto terminamos la primera parte. En la siguiente video continuaremos con la síntesis ahora de fosfolípidos.